Eh, Hola, mira, estamos con Jorge Vergara Esteves, académico, escritor y últimamente ha lanzado junto en coautoría con el profesor Alan Martin un libro titulado Democracia o Mercado, los liberalismos de Dewey y Hayek. Eh, Jorge Vergara ha trabajado, investigado durante muchos años sobre el neoliberalismo y ha publicado otros títulos sobre esta materia. Eh, Ha escrito numerosos artículos en revistas sobre esta materia también. Eh, Le interesa mucho también el pensamiento de la derecha. Y últimamente hay trabajos de él en las redes y en otros espacios también. Eh, ¿Podrías, Jorge, por favor, hacernos una aclaración, una explicación para las personas que no son, eh, digamos, investigadores ni expertos en la materia sobre estas diferencias que tú estás haciendo? Porque en Chile se conoce muy bien y se habla en la prensa y en el lenguaje cotidiano sobre lo que es el neoliberalismo, pero tú estás hablando de los liberalismos. ¿Cuál es la diferencia entre el liberalismo que tú planteas de John Dewey y el liberalismo o neoliberalismo de Hayek? Bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, hay que decir que en Chile, y esto se puede atribuir a los medios de comunicación y al discurso político, se ha identificado el neoliberalismo con el liberalismo, como si no hubiera otro liberalismo que el neoliberalismo. Pero la verdad que no es así de ninguna manera. Y bueno, decidimos con Alan Martin hacer una investigación comparada sobre Dewey y Hayek, que fueron los más importantes pensadores liberales del siglo pasado, cuya influencia se extiende hasta el presente, especialmente la de Hayek, cuyas ideas se han convertido en un sentido común para muchas personas, especialmente en la sociedad chilena. Por ejemplo, la Constitución del 80 está inspirada en el pensamiento de Hayek. Los liberalismos de estos autores son antagónicos. El primero, Dewey, es humanista y concibe a los seres humanos, la sociedad y la política desde la democracia, como forma de vida. Él piensa que esta debería permear todas las instituciones e interacciones sociales. En cambio, Hayek es economicista. Posee una concepción del hombre, la sociedad, sus instituciones, incluida la educación, la familia y el derecho, desde la perspectiva del mercado, suponiendo que todo debe subordinarse al desarrollo del mercado. Por eso el economicista. El modelo social y económico de Dewey se basa en una concepción amplia de libertad positiva, que está comprendida como una capacidad efectiva de hacer y de ser, y a la vez entonces está entendida como libertad política, cultural y económica. La idea correspondiente de Hayek es muy reducida. Él la ve como libertad negativa, como ausencia de coerción del Estado. Las libertades cultural y política son irrelevantes para él. Él considera que la libertad económica es la fundamental, es la libertad de comprar, de vender, contratar, invertir, etc. Para Dewey, los ciudadanos deben participar en todo nivel de la sociedad y sus instituciones, y hacerlo de modo reflexivo e informado. Y la democracia es el único sistema político adecuado a la libertad y desarrollo humano. Su modelo de sociedad es de una gran comunidad de ciudadanos libres, participativos, informados y reflexivos. Nadie, en cambio, ve la sociedad como una agrupación de individuos movidos por su egoísmo e intereses económicos.
carentes de solidaridad y justicia social. Considera Hayek la democracia como un medio para elegir los gobernantes, y que debe ser entonces, estos gobernantes deben pertenecer a los triunfadores del mercado, exclusivamente a ellos. Solo aceptan la democracia subordinada al mercado y a las dictaduras del mercado como la de Pinochet. Y Hayek, que consecuentemente apoyó a Pinochet. Ujú. O sea, estamos hablando en el fondo de dos formas de entender o dos formas de aplicar el sistema capitalista. Es eso, ¿no? Bueno, efectivamente, para Hayek, el capitalismo sin límites es el único sistema económico aceptable. Su gran consigna es la misma que repite Milley: libertad absoluta para el mercado. Y todos los otros sistemas son socialismo. Y según Hayek, son ineficientes, erróneos y conducen al totalitarismo. Su libro más famoso de primera época es justamente un libro sobre camino de servidumbre. Y servidumbre para él era entonces el socialismo y el totalitarismo. La democracia ilimitada, él decía que la democracia actual era ilimitada, es también un totalitarismo democrático. Él aceptó una denominación de ese tipo. Por lo tanto, Hayek rechaza el socialismo en cualquiera de sus formas: economía social de mercado, Estado libertario y obviamente los regímenes feministas y los regímenes desarrollistas en América Latina. Todos para él son caminos de servidumbre. Lo único que no lo es el camino neoliberal. Dewey, por su parte, rechazó el sistema soviético. Era partidario de una sociedad capitalista que impidiera la formación de grandes fortunas. Él propuso un sistema de condirección de las grandes empresas, en las cuales obreros y empleados participarían en su dirección. Criticó las condiciones de trabajo actuales, el urbanismo inhóspito, la concentración del poder mediático y los deportes como empresas destinadas a distraer a los, a las masas, así como la educación directiva, la cuestionó, y la concentración del poder político. Puede decirse que sus concepciones políticas y sociales se aproximaban a las de la socialdemocracia europea en la primera mitad del siglo pasado, aunque él no se refirió a la socialdemocracia europea. Por ejemplo, consiguió y dirigió por 10 años una escuela experimental donde alumnos, profesores, directivos y personal participaban en la toma de decisiones. La educación era activa, se aprende haciendo, decía, a partir de los problemas que los escolares resolvían grupalmente. Él concebía la escuela como una fase de formación democrática de los estudiantes. No era sexista su concepción de educación, porque los niños aprendían a cocinar con las niñas y aprendían trabajos manuales y a plantar todo. Sí, ¿qué ha sucedido con este tipo de liberalismo? Es decir, podemos ver en algunos momentos de la historia del siglo XX que tuvieron bastante relevancia. Creo que se podría mencionar todo lo que era la economía del keynesianismo, el New Deal en Estados Unidos y en nuestra zona, en nuestra región latinoamericana, bueno, lo que le llamaban el desarrollismo, el estado más productivo, ¿no? También el estado que podía proveer derechos sociales y culturales, acceso a una buena educación, acceso a una salud más universal. Eso, pero hubo un cambio, ¿no? Un giro, un quiebre, y la deriva en los modelos liberales es hacia un neoliberalismo economicista, como
como tú dices, ¿no? Y podrías profundizar más en este proceso, que es un proceso que podríamos incluso entender como una especie de regresión, ¿no? Una regresión en cuanto a los derechos. Bueno, hay que señalar que Dewey es considerado el más importante filósofo estadounidense. En Estados Unidos la educación de Dewey fue desapareciendo, aunque se le considera un clásico en la materia. Tiene gran influencia en América Latina, especialmente en Chile hasta los años 60. Todavía queda algo de eso con los liceos experimentales, con el Manuel Sala, el Liceo Experimental de Educación Artística. Y se tuvo gran influencia, decía, en América Latina, especialmente en Chile y en Europa, pero después fue desplazada por la educación neoliberal, tecnocrática, economicista. Su pensamiento político mantiene vigencia, incluso los actuales pensadores de Francia, ¿no? Especialmente por su concepción de la democracia, como forma de vida que supera varias de las concepciones actuales, la republicana, la deliberativa de Habermas, la economicista de los neoliberales y eso. Con el colega Alan Martin, que tú mencionaste, escribimos un libro, Pensar la educación desde Prima Dewey, que fue publicado también por la editorial universitaria. Ahí mostramos el esquematismo y la pobreza teórica, las insuficiencias intelectuales de la concepción neoliberal de la educación que Hayek imprime, que ha influido en los organismos internacionales, como el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, y en América Latina, especialmente en Chile. Desde su fundación, en 1947, de la sociedad montelegana en Suiza, los intelectuales neoliberales se han propuesto eliminar los estados de bienestar, influir para eliminarlos, y eliminar también los estados sociales de derecho, acusándolos de ser instrumentos del socialismo. También no es cierto. Estos proyectos se iniciaron en Chile en 1973 por la dictadura de Pinochet. Se extendieron a América Latina y después a Europa y a Estados Unidos. Los gobiernos de izquierda, de López Obrador, de Petro, de Lula y otros en el continente han tratado de recuperar y desarrollar derechos sociales, siempre en conflicto con las derechas que se oponen, ¿no es cierto?, y que rechazan el pacto de derecho económico y social, pese a que sus países firmaron este pacto de Naciones Unidas. Convertido la derecha, el Estado en un instrumento de sus procesos de acumulación, que han hecho de nuestros países el continente más desigual del mundo. Y lo han realizado esta tarea mediante golpes de Estado o en democracias que ellos controlan o intervienen. Pensemos lo que pasó en Uruguay, en Brasil, por ejemplo, cuando dejaron de manera totalmente justa a Lula. Con frecuencia los partidos del centro se han convertido, como dice una filósofa estadounidense, en progresistas neoliberales. Ese es un punto interesante, ¿no? Esos progresistas neoliberales. Bueno, antes de preguntarte eso, ¿no? Me gustaría preguntar que, claro, estamos haciendo un diagnóstico aquí sobre lo que está sucediendo eh, con los neoliberalismos. Pero ¿por qué se produce esa decadencia o esa, digamos, ese arrinconamiento de ese pensamiento más liberal eh, por el neoliberalismo? Eh, se habla cuando se habla de crisis de la democracia liberal, estamos hablando un poco de crisis de este tipo de, de democracias liberales más inclusivas, que aceptan digamos, que aceptan en democracia los derechos de todos, de todas, y cuando hablamos de los derechos de todos, es hablar de los derechos de todas
minoría, de todos los géneros, de todas las digamos, condiciones de género, de todas las etnias, ¿no? Eh, Eso ha ido como en retroceso y eso está, se podría como, digamos, considerar que está en una crisis en este momento. Bueno, hay un acuerdo de muchos autores de distintas orientaciones, que vienen de distintas formaciones, que estamos viviendo una crisis de la democracia liberal. A comienzos del siglo actual, siglo XXI, las democracias de Chile y España y otros países han experimentado una profunda crisis política, ¿cierto? Que se expresa como, en primer lugar, como crisis de representación. Es decir, los ciudadanos no se sienten representados, y eso está sucediendo en Europa también, en varios países europeos, no se sienten representados por sus parlamentarios, por sus presidentes, etcétera, ¿no es cierto? Y esto se muestra, ¿no es cierto?, en manifestaciones y rebeliones, como hubo el octubre de Chile, pero las manifestaciones francesas, las manifestaciones en otros países, Inglaterra incluido, etcétera. Pero también se expresa entonces en el descenso de aprobación de las democracias. Hay encuestas que se hacen internacionales cada cierto tiempo y va mostrando que hay una tendencia al descenso en la aprobación de la democracia. Esto no significa necesariamente que las personas apoyen la dictadura, pero lo que sí significa que están disconformes, ¿no es cierto?, con las democracias existentes. También entonces se expresa en el aumento de la abstención de votos. En Chile hubo un periodo desde el año 90 y tanto en adelante, el periodo post-autoritario, donde empezó a descender el nivel de votación y una gran abstención. Las causas de esta crisis de la democracia son diversas. La principal, y al menos me parece a mí, es la subordinación de los sistemas políticos al mercado y a las transnacionales, que son realmente las que toman las principales decisiones, contribuyen para ello, lo cual ha generado transformaciones del Estado, ha significado la pérdida de su papel regulador y de la minimización del Estado de Derecho Social. Ese Estado de Derecho Social que se desarrolló sobre todo en Europa después del 45, después del fin de la Segunda Guerra, y que duró hasta el 75, se ha ido debilitando cada vez más, ¿cierto? Pero también, como muestra el historiador, el economista Piketty, ¿no es cierto?, lo que ha habido entonces es una situación de estancamiento de los ingresos promedios y los ingresos de los asalariados, mientras, ¿no es cierto?, la acumulación de las grandes fortunas es exponencial, ¿no es cierto?, cada vez es mayor, ¿no? Cada año es mayor. Son partes donde existen estas democracias de mercado que hay en la actualidad. A esto se une el crecimiento de las desigualdades. Hay más desigualdades en casi todos los países de democracia liberal que lo que había hace 20 o 30 años atrás, ¿vale? A partir del año 75, 80, ahí hay un cambio que se debió a múltiples causas, y entre otras a la crisis de la economía keynesiana y otros factores. Ha habido un crecimiento de las desigualdades, un aumento de la concentración del ingreso, ¿no es cierto? Y se han creado condiciones de vida precarias para la mayoría de la población. Hay que pensar lo que fue el tránsito, que es una potencia económica, ¿no es cierto? Y lo que fue la rebelión de la chaqueta amarilla, para ver cómo la gente está teniendo cada vez más problemas económicos, incluso en países llamados desarrollados, ¿ya? Pero también, en el caso sobre todo de América Latina, ha contribuido a esta crisis de la democracia la corrupción de los dirigentes políticos, y sobre todo en los países periféricos ha aumentado notablemente. El caso de Perú
es impresionante, porque en el caso de Lula han sido afectados 3 expresidentes, ¿cierto? Por corrupción. Sí, Eh, eh, perdón. Voy a terminar ya este Sí, punto. por supuesto. De acuerdo al autor Berman, dice Berman, en los últimos años la democracia se encuentra bajo asedio. Desde 2015, el número de países que experimentaron un retroceso democrático ha superado el número de los que se han democratizado. O sea, estamos más bien en una situación de retroceso de este, diríamos, conjunto de países democráticos. En este espacio de vaciamiento de la democracia han surgido y se han desarrollado los partidos de ultraderecha y sus intelectuales orgánicos, los cuales hoy constituyen poderosos movimientos en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Lo que no quiere decir que su crecimiento sea absolutamente imparable, ¿verdad? La experiencia de Francia o la experiencia en México con el López Obrador muestra lo contrario. Sí, te agradezco mucho la conversación y espero que lo repitamos. Bueno, la historia está por escribirse, como siempre, ¿no? Exactamente, y Muy bien, está, pese a todo, está bien, de muy alguna bien. manera. Vale, 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 muchas gracias. vale.